Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida un día más, una mañana más a este su programa Buenos días Señor, este tiempo devocional que hacemos para iniciar nuestro día en oración, en adoración y sobre todo meditando en la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia, la palabra de Dios, ha sido inspirada por el Espíritu de Dios, ha sido y es el alimento que usted y yo necesitamos para poder levantarnos, para poder estar fortalecidos, para tomar decisiones firmes en nuestra vida. Recuerde que la palabra de Dios es la que nos da sabiduría. Dice el Salmo 19 que la palabra es la que hace sabio al sencillo. Así que yo le invito a que usted vaya hoy a la fuente. Tome la decisión de ir a la fuente de sabiduría que es la palabra de Dios. Y antes de continuar con nuestra meditación, quiero invitarles a los oyentes que están escuchando este audio a través del canal de YouTube que se suscriban. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal. Vean este video este audio, escuchen este audio hasta el final, compártanlo, denle clic a la campanita y así nos ayudan a crecer en la plataforma de YouTube. Vamos a la palabra de Dios, vamos al segundo libro de Crónicas, al capítulo 35. Estamos estudiando la vida de este rey Josías, de uno de los últimos reyes de Judá, y nos encontramos aquí en el capítulo 34. Habíamos dicho que Josías pues había sido fue un hombre recto. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios, anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Dice que este rey Josías pues empezó muy jovencito su reinado, empezó a los 8 años y más o menos como a los 20 inició una serie de reformas, acabó con toda la idolatría, se fue hasta el último rincón a quitar toda idolatría, todo altar, todo lugar alto, todo ídolo, los destruyó, los acabó, los hizo polvo. Y más adelante pues le sucedió algo bien especial, y es que estaba reparando la casa, estaba reparando el templo, y hicieron el hallazgo de encontrar el libro de la ley que estaba perdido. Y eso nos llevó a entender de la importancia de no descuidar la palabra de Dios. En muchas ocasiones hay muchas personas que la Biblia ha caído en oscuridad y viven, desarrollan su vida, desarrollan sus actividades, pero sin la Biblia, y la Biblia está perdida. Pues aquí nos muestra este pasaje que es necesario un redescubrimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Es necesario sacarla de la oscuridad, donde la hemos metido, donde la hemos archivado, y volver otra vez a depender de la palabra de Dios. Y eso tiene que ver también con la reforma, con las reformas que tienen que haber en nuestra vida. Todas estas semanas anteriores, el Señor ha venido hablándonos a través de las reformas que han hecho los reyes, de que hay cosas que hay que reparar, que hay que arreglar en nuestra vida interior, que tenemos que arreglar en la iglesia. Y así empezó esta nueva reforma, una reforma que trajo un gran avivamiento. ¿Dónde empezó ese avivamiento? En la limpieza, en sacar los ídolos. Una de las más grandes interferencias que hay para la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida, pues es el pecado. Es el pecado. Y el pecado más grande, de hecho, es el primer mandamiento que aparece en el listado de los 10 mandamientos, es la idolatría. Y cuando arrancamos la idolatría, cuando la desarraigamos de una manera radical, el Señor empieza a moverse y empieza a manifestarse. Vamos a mirar entonces en el capítulo 35 dos cosas. El primero nos enseña cómo Josías celebró la Pascua, y al final pues encontramos la muerte del rey Josías. Dice así: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén
y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres, por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Entrad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos, para que hagan conforme a las palabras de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000, y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto es, de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas, Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios. Dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo Conanías y Semaías y Natanael sus hermanos, y Asabías, Jehiel, Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua, y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová, según está escrito en el libro de Moisés. Y asimismo tomaron de los bueyes, y asaron la Pascua al fuego, conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes hijos de Aarón. Asimismo, los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día, para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros
tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: «Quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido». Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Vamos a ver entonces, en este capítulo 35, pues es como una consecuencia de lo que venía pasando en el capítulo 34. Recordemos así brevemente qué pasó. Pues que aquí sucedieron tres cosas. Primero, que se limpió de la idolatría. Segundo, que se reparó la casa. Y lo tercero es que retomaron la palabra de Dios. Tres cosas sucedieron. Ahora, como fruto de esas tres cosas, entonces ahora hay libertad para la celebración de la Pascua. Ya recordamos lo que significan las fiestas solemnes, ¿verdad? Esto ya lo hemos estudiado pues muchas veces ampliamente durante este año. De hecho, acabamos de celebrar una fiesta que fue la fiesta de los tabernáculos. Pero durante todo el año pues hay todo un calendario de festejos, de festividades, en las que el Señor pues nos manda a recordar cosas que han pasado, cosas que han sucedido, cosas que Dios ha hecho. O sea, es decir, las fiestas tienen como objetivo que el pueblo o que los hijos de Dios no nos olvidemos de las cosas majestuosas y poderosas de Dios. O sea, Dios nos enlaza y nos deja un recuerdo. La fiesta de la Pascua pues recordaba la libertad que del pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto. Recordemos que el pueblo estuvo esclavo en Egipto más de 400 años, perdieron su autonomía, perdieron su libertad, y Dios con una mano poderosa los sacó, los quitó de allá, los sacó a una tierra prometida. Eso representa. Y para esa fiesta pues tenía que morir un cordero. Dios les mandó que muriera, que mataran un cordero, que se lo comieran asado al fuego con hierbas amargas y con panes sin levadura, y que la sangre del cordero, y que con la sangre del cordero debían pintar los dinteles de las puertas, porque el Señor iba a pasar a la medianoche matando a los primogénitos. Eso significa Pascua. Pascua significa, o Pesaj más bien, significa pasar de largo. Ahora, ¿qué representa esta Pascua? Esta Pascua representa la fiesta de la libertad, la fiesta de la independencia. Recordemos que hay algo que nos esclaviza mucho más que Egipto, y es el pecado. ¿Y quién vino a darnos libertad sobre esa esclavitud del pecado? El Señor Jesucristo. Ese cordero que murió representa al Señor Jesucristo, que murió el día de la Pascua para traernos libertad, para sacarnos de ese Egipto pecaminoso. El rey Josías toma la decisión de celebrar otra vez la fiesta de la Pascua. Ahora aquí podemos ver aquí algo también bien particular, y es el descuido de los festejos, de las festividades. Durante más de 50 años seguramente esta fiesta no se celebró como se tenía que celebrar. Recuerde que antes de Josías hubo dos reyes, el rey Manasés, que fue muy malo, que se dedicó a la idolatría, y otro rey que fue el rey Amón, el hijo de Manasés. Se dedicaron a la idolatría, se dedicaron a las cosas paganas. Ahora, en los últimos días de Manasés, pues Manasés se arrepintió y caminó con Dios.
dejó sus malos caminos. Y seguramente fue ese Manasés, ese abuelo Manasés, el que le enseñó a Josías a amar a Dios, el que le enseñó a ese niño a, a seguir los caminos de Dios. Pero miremos la importancia de celebrar la Pascua, de volver otra vez al pacto. Ahora, esa Pascua representa se trasladó a un evento que es la Santa Cena. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo, eh, antes de su muerte, Él celebró la Pascua con sus discípulos. Él no estaba celebrando una cena cualquiera, Él estaba celebrando la Pascua. Y dentro de la Pascua, el Señor Jesús le da una connotación nueva a esa Pascua. Y le dice a sus discípulos, cuando ustedes tomen el vino y cuando ustedes tomen el pan, van a recordar que yo morí, que yo derramé mi sangre para traer libertad, para darles libertad de sus pecados. Y ahí se instituye la Santa Cena para nosotros como cristianos. La Santa Cena es la renovación del pacto, el pacto, eh, el pacto de nosotros con el Señor. Entonces, dice que Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua el día 14 del mes primero, como se tiene que celebrar. Eh, Dice también que puso a los sacerdotes en sus oficios, o sea, él puso a cada cual en su lugar, no de la forma mala, sino que asignó o le recordó más bien a cada uno de los líderes religiosos, de los sacerdotes, de los levitas, lo que debían hacer. Y reorganizó, los puso a que asumieran su compromiso, a que asumieran su rol, su papel para el cual fueron establecidos. También me llama la atención, dice ahí en el versículo 4, él dice, preparados según las familias de vuestros padres, por vuestros turnos, como las ordenaron David, rey de Israel, y Salomón. Prepárense por familias. Y aquí hay algo muy, muy bonito. Mire, las familias debían de ubicar o de generar su servicio sacerdotal. Y aquí Dios está haciendo un llamado a las familias a que se unan. Dios nos está haciendo un llamado para este día, a que como familia que somos, nos unamos cada día a servirle al Señor. No solamente un miembro de la familia, sino toda la familia está llamada a un servicio, está llamada a entrar en la presencia de Dios. Que realmente la iglesia se compone de familias. Y qué bonito sería que cada día una familia se dedicara a tener un tiempo de alabanza. ¿Cómo se levantaría la iglesia? ¿Cómo se fortalecería la iglesia? ¿Cómo se fortalecería la iglesia cuando cada familia se involucre en todos en el ministerio? Sería especial. Y dice que Josías celebró la Pascua. Dice aquí en el versículo 10, bueno, en estos versículos del 6 al 9, cómo Josías y el pueblo, los que estaban alrededor de él, los príncipes y los hombres de confianza, empezaron a dar para que se sacrificara. Dice que dieron con liberalidad, dice el versículo 8. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. ¿Dieron qué? Dieron ganado, dieron ovejas, dieron cabritos. ¿Para qué? Para que pudieran sacrificar, para que pudieran celebrar la Pascua. Y aquí viene la importancia del dar, mis amados. La importancia de abrir nuestro corazón. Dice el verso 10, preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey. Cada uno asumió su papel, cada uno asumió su rol, cada uno asumió lo que le tocaba. Y esto está muy bien este punto. Me gusta mucho este versículo porque nos trae una enseñanza. Mire, mis amados, Dios a cada uno un, le asignó un papel dentro del servicio del ministerio. Unos
somos predicadores, otros hacemos intercesión, otros somos maestros de niños, otros somos maestros de jóvenes, otros en la alabanza. O sea, Dios a cada uno un, le asignó un papel, Dios le asignó un rol. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Mire, que cuando limpiamos nuestro corazón, cuando nuestra vida está completamente dispuesta, pues nuestro deber es asumir ese rol que Dios nos dio y cumplirlo como debe ser. Que no haya ningún impedimento para ponernos en el lugar, para ponernos en nuestro puesto y hacer todo conforme a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dice que así celebraron, dice, y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Esto estaba espectacular. O sea, la Pascua era, o este tiempo de fiesta, era un tiempo de conexión con Dios. Y mire que lo que nos está mostrando aquí es que todo el pueblo se conectó, pero los que estaban ahí, al pie de la jugada, al pie del cañón, como se dice, eran los sacerdotes y los levitas, cumpliendo con su oficio, cumpliendo con su labor. En la iglesia hay hermanos responsables, hay líderes, hay pastores, hay ancianos. A lo mejor usted me está escuchando o me están escuchando aquí los ancianos de la iglesia. Asuman su labor, dándole gracias al Padre. Asuman su labor, o asumamos la labor como ancianos, como líderes. Somos los primeros que tenemos que estar al frente. Somos los primeros que tenemos que estar de pie cada mañana, orando, clamando por el pueblo, clamando por nuestros discípulos, presentando los sacrificios. Aquí no lo muestra. Aquí no lo muestra. Dice, y sacrificaron la Pascua, y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Dice más adelante en el versículo 14, después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf, de Emán y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. O sea, cada uno estaba asumiendo su lugar. Los sacerdotes, los levitas, incluso los guardas. Había una labor, había un cargo, que eran los guardianes del templo. ¿Qué tenían que hacer los guardianes del templo? Vigilar. Ellos eran encargados del orden. Ellos eran los encargados de la disciplina. Ellos eran los encargados de que al templo no entraran malas personas. Ellos eran los encargados de cuidar. Y ese oficio de los guardas tiene que ver con los intercesores. Ese oficio de los guardas tiene que ver con las personas que, que están en el lugar de la intercesión. Esos guardias no se pueden dormir, no se podían dormir. Tenían que estar vigilantes todo el tiempo. Y el intercesor, o los del ministerio de la intercesión en la iglesia, son los guardias, son los guardianes que todo el tiempo tienen que estar alertas por sus turnos, que todo el tiempo tienen que estar con el ojo abierto, que tienen que estar todo el tiempo en sus fuerzas, no adormilados ni adormecidos. Mire que, y dice que cada cual ocupó su puesto. Los de la alabanza hacían lo que tenían que hacer, los sacerdotes, los levitas, los guardias. O sea, todos estaban en sus lugares y todo funcionaba perfectamente. Y así se celebró la Pascua. Los hijos, dice el versículo 17, y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Celebraron la Pascua en ese tiempo, no lo celebraron en otro, la celebraron en ese tiempo. Ahora dice después del versículo 20, aquí nos encontramos
la última parte del reinado de Josías. ¿Y qué le pasó a Josías? Pues que a veces los eh, seres humanos actúan neciamente. ¿Y qué pasó? Pues que hubo una guerra del faraón, eh, del rey de Egipto. eh, Creo que esto era contra Babilonia, me parece. En otras palabras, eh, Josías se metió en una guerra que no era la guerra de él. No era una guerra a la que Dios lo había llamado. Y de hecho, pues aquí nos muestra que el faraón era algo temeroso de Dios. Y Dios le había dicho, Dios le había dado una palabra. Y a través de faraón Dios le dice a Josías, no se meta, la guerra no es con usted. Pero Josías insistió y se metió ahí. Se metió ahí. ¿Y qué pasó con Josías? Pues que murió. Que murió. O sea, en otras palabras, se metió en una guerra donde no lo habían llamado. Se metió en un conflicto donde no tenía nada que ver. Y terminó mal. Terminó muerto. Terminó muerto. Dice que lo alcanzaron las flechas. Y allí murió. Y esto nos deja también una enseñanza, mis amados, mire. Y es que no nos metamos en guerras en donde Dios no nos ha llamado. No nos metamos en conflictos donde Dios no nos ha invitado a que participemos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener siempre nuestra sabiduría, nuestro alineamiento con Dios para escuchar y para saber en dónde nos metemos y en dónde no nos metemos. A veces somos muy llamados a alborotar avisperos, digámoslo así, o a meternos en determinados conflictos de determinadas personas. A veces emprendemos como unas especies de cruzadas por nuestra propia voluntad. Aprendamos aquí este secreto, aprendamos a escuchar a Dios. Yo sé que hay muchas cosas por las cuales tenemos que luchar, pero cuando escuchamos al Señor, el Señor nos dará las estrategias de batalla para luchar contra ciertas cosas que están sucediendo en la familia, con nuestros hijos, con las personas de nuestro entorno, las personas de nuestro alrededor. El Señor nos dará la estrategia. ¿Qué pasó con Josías? Pues que se metió en su terquedad, en su necedad, en su obstinación, se empeñó en hacer guerra contra este hombre, contra Faraón. Y de hecho Dios mismo le habló y le dijo, Dios me dijo que yo no tengo nada con usted. Dios me dijo, Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte, dice aquí, dice en el versículo 21, Dios quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Y Josías no se retiró. Entonces, mis amados, mire, la enseñanza aquí es grande. La primera parte nos enseñó la importancia de reavivar ese pacto con Dios, la importancia de reafirmar con Dios ese pacto de entrega, de entender de que fue a través de la sangre de Cristo que recibimos la libertad. Y lo segundo que nos encontramos aquí, mire, no nos metamos en guerras donde no se nos ha llamado. Podremos salir perjudicados. Actuemos con sabiduría. Pidámosle al Señor que sea quitada toda necedad de nuestras vidas. Dispongamos el corazón para entregar todo eso y para escuchar la voz de Dios. Yo les invito a que oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad de poder venir delante de ti. Hoy una vez más disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida entera para escucharte,
Padre, disponemos nuestro corazón para celebrar una vez más la Pascua donde se conmemora la libertad, donde se conmemora el hecho de que el Señor Jesucristo murió para darnos vida, para darnos libertad, para quitar de nuestras vidas toda esclavitud al pecado. Padre Santo y poderoso, permite que nuestro corazón esté limpio. Ayúdanos, Señor, a desarraigar de nuestra vida todo pecado y todas aquellas cosas que impiden que podamos ver y experimentar la libertad, la verdadera libertad, que solamente viene por la sangre de Jesús. Ayúdanos, Padre, hoy a entender que el Señor Jesucristo murió para darnos vida, para traernos esa libertad. Ayúdanos, Padre, a asumir el papel que tú mismo nos has dado, el papel que tú mismo nos has asignado, como sacerdotes, como levitas, como porteros, como ancianos, Señor, como líderes, como pastores, como maestros. Ayúdanos, Padre, a asumir. Te damos gracias por escogernos. Te damos gracias, Padre Dios, por esa bendita escogencia. Porque aún, Señor, cuando éramos débiles, cuando éramos miedosos, tú nos escogiste para esta labor. Ayúdanos, Padre, a asumir cada día esta labor con responsabilidad. Ayúdanos, Padre, a asumir este ministerio que tú mismo nos has entregado y a permanecer firmes, a estar preparados cada día, Señor, a estar preparados a cada momento para hacer las cosas bien, Señor, como tú lo has mandado, conforme a tu palabra, conforme, Señor, a lo que tú nos dices y nos enseñas. Permítenos cada día, Señor, ayúdanos cada día a tener presente tu palabra en nuestras vidas, a que tu palabra, Señor, no esté archivada, no esté escondida, no esté en el último rincón. Ayúdanos, Padre, cada día a permanecer fieles y firmes a ti, solamente a ti, Señor. Padre Santo y poderoso, yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Te exalto, Padre Dios. Te pedimos hoy que nos guíes, que seas tú tomando este día, permitiendo, Señor, que lo que hagamos en este día sea una siembra para la eternidad. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.